Bienvenida, Elena. O sea, no me puede hacer más ilusión tenerte aquí porque eres una persona inspiracional y periodista de formación y Ujú. mentora de marca personal, multiapasionada, altamente sensible, que ayuda a emocionar, a transmitir la esencia de la marca, a mostrar esa esencia, les ayuda también a vender. Y todo lo haces a través del branding verbal, que es súper importante y además en tu marca lo tienes súper hecha. Yo soy una enamorada completamente de toda tu marca. Y lo haces a través del branding verbal y las estrategias en redes sociales, creando un método propio con creatividad emocional. Ujú. Navegar por tu web es fluir, es inspirarte, empoderarte, y eso es muy difícil y tú lo llevas de principio a fin, en cada palabra, en cada imagen, en cada color, todo lo que es el branding de tu marca. Además, comenta que te fascina trabajar con soletes paz. Ujú. Soletes es como llamas a tu comunidad. Es decir, yo soy una solete 100%. Y ofrece servicios como asesoría Faro, branding verbal, creategia con calma, que es súper importante, cursos como Instacopy creativo, Instaproductiva o escribe un sobre mí muy tú. O sea, me Ujú. parece espectacular el nombre. Tu podcast, La orilla de las historias, que me parece también un nombre que refleja muy bien la esencia que tiene esas charlas que tú regalas, ¿no? Y ofreces. O tu canal de YouTube, Elena Sacoe, Comunicación Emocional Creativa. Bienvenida de nuevo, Elena. Bueno, Laura, muchísimas gracias porque la verdad es que ya solamente con la introducción se nota el currazo que te has pegado en indagar en toda la marca, en prepararlo todo. Y me alegro un montón que te guste toda esa parte de... porque cada frase o cada nombre, ¿no? De cada servicio, cada infoproducto, ya sea mío o de clientas, no llega así de la nada, sino que lleva todo un proceso detrás y que lo valores, pues me hace mucha ilusión. Sí, sí, te doy, vamos, mi enhorabuena, completamente. Sí. Y ahora Perfecto. quiero, Elena, que como que retrocedamos a cuando tenía 9 años, donde cuentas que tu juguete favorito era una cámara de vídeo, un papel o un micrófono. Y si no lo Ujú. tenía tú, pues te lo inventaba. Y me siento súper identificada porque yo de pequeña también pensaba, por ejemplo, que el cepillo, ¿no?, para peinar era un micro y cantaba por Ujú. todos los artistas nacionales e internacionales. O sea que me siento súper identificada. Y además he extraído una frase tuya literal que dice: soy de las que piensa que todo está dentro de ti. Solo tienes que permitirte dejarlo salir y abrir la puerta a tu chispa. Y es verdad, porque a veces dejamos a lo mejor planes o proyectos guardados en un cajón, ¿verdad, Elena? Por ese Ujú. miedo que tenemos, ese síndrome del impostor que un día sí y otro también llama a la puertecita diciendo: hey, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Quién te crees que eres tú? Y un rasgo de la alta sensibilidad es esa rumiación mental, el, el procesamiento profundo, ¿no?, el rumiar de los pensamientos que a veces nos paraliza. Y yo te quería preguntar, Elena, porque me encantaría saber tu respuesta. ¿Cuándo y cómo descubriste que eres una persona altamente sensible? Pues a ver, realmente el término como tal, bueno, yo soy mucho de indagar, de bucear en YouTube, me encanta descubrir canales de YouTube y demás. Y creo que fue a través de un vídeo de YouTube que llegué al término y ya me empezó a resonar, pero no indagué mucho más. O sea, es como que de repente, no sé, a lo mejor harían como 6 o 7 años y claro, no estaba tanta información como ahora, entonces era algo que de repente llegas ahí, pero no puedes buscarlo en el buscador, persona altamente sensible, y ahora te sale más, o en Instagram y demás, ¿no? Entonces, de repente me resonó ahí, pero ahí se quedó la cosa.
Y luego, claro, al trabajar los textos web con clientas y demás, hay una de las páginas, que es la página de Sobre mí, que la trabajé en ese caso, creo que era ese mismo mes, la trabajé con 2 clientas diferentes y las 2 cuando hablamos de un poco, pues, de ellas, de curiosidades sobre ellas, no simplemente de la parte profesional, sino también en esa página de Sobre mí que contamos un poquito más y rascamos ahí en historia personal y además las 2 sean de desarrollo personal y todo ese tema de la alta sensibilidad tenía mucha resonancia, ¿no? Y me hablaron otra vez del término y yo dije, otra vez, estas palabras que de repente te encuentras aquí o cosas y tal, que dices, ostras, otra vez me lo pone la vida en el camino esta palabra, ¿no? Y yo digo, bueno, pues explícame un poquito más y tal, y me explicaron, digo, es que yo me siento súper identificada con ese término, con cosas que le habían pasado a esas 2 clientes, o sea, que realmente fue a través de las redes sociales, que yo siempre digo que tienen muchas cosas malas, pero también muchísimas otras cosas buenas, a través de las cuales aprendemos en vídeos de YouTube, en cuentas de Instagram y demás, que nos permiten abrir a mundos como el tema de la alta sensibilidad. Y luego también gracias a estas 2 clientas, Silvia y Cristina, que me hablaron de la alta sensibilidad y a partir de ahí empecé ya luego también, descubrí la cuenta de Laura de Sensiblemente Paz. Además, luego la conocí en uno de los talleres que hicimos de Instagram y ya, no sé, ya era como más todo, ¿no? Ya descubrí ya esa parte de esa comunidad que creo que la de Laura fue de las primeras comunidades de alta sensibilidad que descubrí o que existieron, ¿no? Y bueno, pues así fue un poco como me toqué con el término y empecé, pues como siempre, a mí me gusta mucho cuando empiezo a descubrir algo, soy un poco obsesiva y empecé a buscar mucha información de ese tema. Y bueno, al principio me agobié un poco porque era tanta cosa, que luego también cuando descubres algo que resuena contigo y tal, es como que de repente otra vez te lo va poniendo con cosas que te van pasando y bueno, pues me fueron pasando algunas cosas más. Además, creo que ese mismo año fue el que también tuve ansiedad y bueno, me descubrí a mí misma más en la parte más de desarrollo personal y ese 2018 que fue con la parte más de crecimiento personal y sí, fue ahí cuando lo descubrí. Porque claro, a mí me pasó así, ¿no? De buscar por internet y claro, la palabra altamente sensible tampoco sabía que existía como tal, entonces vas poniendo como experiencia, ¿no? Que vas viviendo, por qué le doy vueltas a las cosas tantas veces, ¿no? Todos los días, o por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, y ahí sí Sí, me salieron artículos, ¿no? De la alta sensibilidad y dije, vale, vamos a indagar por aquí porque posiblemente sea esto, ¿no? total. Sí, sí. Y bueno, sobre todo esa parte de rumiar, ¿no? Y yo lo defino mucho como alta intensidad emocional también, porque hay veces de sensibilidad que hablan como, sí, ay, que eres muy sensible, que eres, y lo asocian incluso a dulzura y cosas así, que Mm, bueno, o debilidad, ujú, y bueno, no es tanto eso, sino esa intensidad emocional con la que vives para lo bueno y para lo malo, y que te provoca esas resacas emocionales que luego te hacen rumiar y de las que cuesta un poco salir, pero bueno, poco a poco vas aprendiendo a gestionarlo. Y yo recomiendo, bueno, yo en concreto con Laura de Sensiblemente Paz sí que trabajé el tema de la alta sensibilidad en terapia y bueno, si no, también con coach y demás que también se dedican, como Eduardo Llamazares, por ejemplo, también ujú. que tiene una academia para personas altamente sensibles. O sea, que te descubras también y te reconozcas a ti porque no es lo típico de es así, todos somos así, para nada, porque esto es como Claro. cualquier otro rasgo de la personalidad que tiene mucho más y que tú misma, pues, aprender, ¿no? Pero es un término, porque no es una etiqueta como tal, sino un término en el que yo me sentí aliviada, ¿no? El tenerlo, reconocerme ahí, comprenderme y me dio alivio saber que no estaba sola, que le pasaba a más gente. Y luego además me permití también compartirlo en redes y tal. Y mucha gente cuando lo menciono también me dice, ay, pues yo también he descubierto. Y la manera en que luego también, y contigo también, ¿no? Cuando le hablamos y demás con clientas, es como que luego es abrirte de una manera diferente a cualquier otra persona que no tenga ese rasgo, ¿no? Y eso me parece súper bonito. Sí, el conectar y bueno, también leyendo artículos hay que tener también mucho cuidado porque hay algunos que a lo mejor
tratan la alta sensibilidad como una enfermedad o como un Claro, trastorno y es un rasgo de la personalidad, no es total. ninguna enfermedad. Entonces, al leerlo también hay que Mm, saber qué artículos o qué profesionales son los sí, que conectan más oh, contigo. Ujú. sí. Y ahora me gustaría centrarme, Elena, en tu servicio Asesorías Faro, Ujú, que son sesiones uno a uno donde guías para que vuelvan a disfrutar de sus marcas con seguridad, ¿no? Que es algo muy importante y que a veces perdemos esa seguridad, ese disfrute con la marca, ¿no? Y ujú, también les ayuda a deshacer esos bloqueos con los textos de la web, con el branding verbal de la marca, la comunicación, contenidos en redes sociales, lanzamiento de nuevos productos y servicios, gestión del tiempo al trabajar desde casa, redacción de textos en redes sociales, mejora de la relación y captación del cliente ideal, un punto también súper importante, o sí, auditoría y visión global de la marca. ujú, No quiero que se me olvide nada porque todo es súper importante y lo tengo todo aquí, que no quiero que se me olvide absolutamente nada. Y muchas veces hemos sentido ese nudo en el pecho que también se traslada a la marca, porque ciertamente si tú estás mal, tu marca también está mal, porque tu marca es parte también de tu vida. Entonces, ese nudo nos impide avanzar y el hecho de ese fluir, esa creatividad, esa inspiración que sentimos, cuando tenemos ese nudo, desaparece, o sea, dice, se toma como vacaciones, ¿no? Y no ujú. sabemos qué vía coger para volver a sentir ese amor por esa marca y ahí estás tú para decirle, yo soy tu faro, tu guía, y vamos de la mano, ¿no? En esta marca. ¿Qué destacarías, Elena, que son esos bloqueos más frecuentes que te hacen llegar tus clientes PAS? Pues bueno, al principio, o sea, me gustaría destacar el tema de la asesoría Faro en sí, o sea, como esa metáfora, porque a mí me gusta trabajar mucho con metáforas en el copy y demás. Y luego también asociada a esa parte del faro, ¿no? Como esa parte de iluminar o ponerle luz en ese momento en el que tú tienes ese bloqueo. También a mí me gusta definirlo con la frase vuelve a sentirte a gusto en tu puerto, o sea, con tu marca, ¿no? Entonces, viene un poco también el bloqueo por ahí, ¿no? De decir, ay, es que ahora mismo no me siento segura, no me siento en confianza, no me siento acogida en mi propia marca porque tengo que tener algún cambio, ya sea pues por parte, muchas veces también es por el tema del cliente ideal, porque además el cliente ideal se suele hablar como la ficha del cliente ideal y demás. Y yo ya no solamente en esta parte, sino en la parte de la marca, buceamos mucho en la parte de los valores, en la parte de identidad, desde la esencia máxima, para sacar a partir de ahí toda esa parte de textos o de temas de contenidos en redes sociales. Entonces, lo que más se suelen bloquear, pues también las personas PAS es cómo contar lo que haces y sobre todo desde dónde lo haces. Porque claro, es como que ya lo tenemos como muy integrado y tal, pero traducirlo en palabras, en frases, pues como esto que te decía, ¿no? Vuelve a sentirte a gusto en tu puerto. Esto no se me viene aquí de la noche a la mañana, sino que hay muchas cosas también, muchas frases. Me suelo encontrar también con clientas y sobre todo PAS que nos enamoramos mucho de alguna idea que tenemos. Entonces, yo en estas asesorías no escribo, por ejemplo, con el tema de los textos, sino que revisamos. Entonces, Ujú. pues ellas me dicen, "Vamos, se me ha ocurrido esas frases y tal". Y muchas veces es como que tienes muchas ideas o no tienes tantas ideas. Las personas que tienen muchas ideas les cuesta soltar esas ideas y yo les digo, es que todo no lo puedes poner en la web o en redes, tienes que aprender a desenamorarte de esa idea o de esa frase a la que te ha costado llegar, pero yo misma cuando hago, por ejemplo, un mapa mental para tema de branding verbal, con frases de la marca y demás, pues claro, me salen muchísimas cosas, pero luego algunas se fusionan con otras, entonces nos cuesta soltar muchas veces eso, ¿no? Y luego a las personas que le faltan ideas, por ejemplo, con el tema de contenidos en redes sociales suele pasar mucho porque nos bloqueamos de tanto compararnos, ¿no? Con otras personas de, ay, pues es que esa persona que se dedica a lo mismo que yo está haciendo mucho un formato, por ejemplo, reels o muchos carruseles. Y sobre todo si estás empezando, si llevas poquito tiempo, te empiezas a comparar con personas que llevan más tiempo, cuando en realidad tiene que ser al revés, con personas que llevan el mismo tiempo que tú
que están en un camino similar o contigo misma hace unos meses, porque es que si no es súper frustrante, o sea, es que tú misma te está poniendo ahí la zancadilla, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo no tengo esa parte, por ejemplo, yo no tengo esa formación de coach, aunque sí que lo tengo súper pensado formarme en eso, pero muchas veces hago de coach, ¿no? En esa parte más emocional también de, ay, es que me comparo mucho, el síndrome de la impostora y tal, y bueno, yo siempre lo comento, es que yo no tengo esa formación de momento, pero siempre me gusta aportar ese toque porque es algo que también nos pasa, ¿no? En ese cómo nos sentimos muchas veces también identificadas cuando yo comparto alguna frase o así, en eso, ¿no? Pero pasa eso también, el tema de la comparación, y entonces eso nos bloquea por ese tanto rumiar, ¿no? En esas ideas que tienen otras personas que quiero hacerlo igual, cuando en realidad hay que pensar y puedes mirar muchas cosas, pero un ejercicio que me gusta mucho es, vale, yo por ejemplo soy psicóloga, ¿vale? Soy psicóloga y me estoy fijando mucho en cuentas de psicología. Pues bueno, fíjate por ejemplo en cuentas de nutrición o cuentas incluso de personas que gestionan redes sociales y demás, y piensa cómo lo puedes modelar en tu sector. Porque si te estás comparando con otras psicólogas, mm, vas a tender mucho a parecerte a ellas, cuando lo que tenemos que hacer es más diferenciarnos, ¿no? Entonces, suele pasar sobre todo esa parte de cómo encontrar nuestra esencia a la hora de contar las cosas que hacemos y cómo luego comunicarlo a través de redes sin caer tanto en la comparación y en hacer cosas similares, que es lo que nos cuesta, esa parte más creativa. Por eso a mí me gusta hablar de la creategia, ¿no? Estrategia Mm. creativa para tema de redes, sobre todo. Ujú. Sí, Elena, a mí me gusta mucho una frase que tú dices y de hecho lo hablaste también con Eduardo Llamazares, que es compararte contigo misma Claro. y ver el recorrido, que no eres la misma de hace meses, años, no eres la misma que ahora. Esa es la comparación que tenemos que hacernos, Mm, porque es verdad que cuando miramos al exterior, ¿no? Como se dice, ¿no? Al jardín del vecino, mm, siempre encontramos como todo lo bueno que tiene y sacamos como lo malo que tenemos nosotros y eso como que nos impide avanzar y no publicamos y nos fustigamos y cuando decidimos a lo mejor decir, venga, vamos a lanzar este contenido, cuando lo lanzas es como un alivio, es decir, vale, he dado un paso de permitirme claro. lanzar esta publicación, permitirme equivocarme, ¿no? Al final es darte permiso a ser tú y trabajar esos miedos internos y esa comparación, Mm, ¿no? Que bien hablas. ujú, Ujú. total. Si te tienes que comparar con alguien que sea contigo mismo, o sea, en otro momento, en otro punto, o si estás empezando, pues permitirte fallar, lo que tú estás diciendo, porque es que si no, eh, cuando te tengas que comparar dentro de un año, ¿con quién te vas a comparar si realmente no has tenido esos errores, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que empezamos todos perfectos, no hay evolución, a mí me parecería muy aburrido, sinceramente, si Sí. no hubiera esa parte. Sí, además que cada experiencia de cada persona es diferente, o sea, el mundo de esa persona es diferente al tuyo, entonces no Mm, sabes por lo que está pasando esa persona, o sea, es todo muy, muy, muy complejo, así que mejor contigo misma sí. y empoderarte de ver todo el proceso y cómo estás trabajando, ¿no? Pero también es muy Mm, importante darte cuenta que te quieres comparar con otra persona y decir, esto no me está haciendo bien, voy a ver claro. qué camino tengo que tomar, ¿no? Y es compararte contigo misma. Eso también es Ujú, súper importante saber en qué punto te encuentras, ¿no? exacto. Y también quería resaltar, Elena, otro servicio que ofrece, maravilloso también, que, que bueno, para hacer como una introducción, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dicen diferenciate, ¿no? Que es lo que estamos hablando, o no hagas esto, o no hagas lo mismo, o no seas igual que la competencia, debemos empezar por lo que estamos comentando, ¿no? Por uno mismo, por nuestra marca, por cómo comunicamos, por nuestra energía. Y en tu servicio, diferénciate con el branding verbal, ayudas desde un copywriting, perdón, con empatía, que es muy importante esa empatía, esa cercanía y ese vamos de la mano juntas, ¿no? Encontrando el estilo, la personalidad, el tono de comunicación que identifica a esa marca. Una forma que atrape a esos clientes potenciales, ¿no? que tiene esa marca para, por ejemplo, crear los textos,
y mensajes de marcas alineados con esos valores, ¿no? que tiene esa marca, que representen a esa marca. Encontrar el carisma o vender con naturalidad, o sea, desde tu esencia, que es súper importante, que a veces el hecho de vender nos provoca bastante estrés y los lanzamientos y demás nos provocan un momento en el que no disfrutamos, ¿no? Cuando tenemos que disfrutar de cada paso que damos, ¿no? Y te quería preguntar, Elena, ¿por qué crees que nos resulta tan complicado vender en redes sociales? Quizás es porque tenemos a lo mejor un concepto erróneo de la palabra vender y no lo estamos haciendo de manera sostenible, o crees a lo mejor que es porque tenemos miedo a lanzar ese producto o servicio que hemos creado. Bueno, yo creo que es un poco mezcla de todo, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hablar del concepto, o sea, que sea un sinónimo, vender sea un sinónimo de ayudar. O sea, y entonces ahí te estás enfocando en la solución, ¿no? Que habla mucho también el copywriting de esto, ¿no? No enfocarte tanto en qué estás vendiendo, sino cómo va a transformar la vida de tu cliente ese servicio o ese producto, ¿no? En productos a veces cuesta un poquito más, con clientes de producto nos cuesta a veces mucho más esto, pero luego también están, por ejemplo, las motivaciones de compra que nos pueden ayudar a descubrir esa parte, ¿no? Por ejemplo, hay una de las motivaciones de compra que es lo compro porque me siento identificada con la marca. Y eso hay veces que no lo pensamos tanto. Y cuando somos marcas personales, eh, atraemos también clientes que no solamente, si también nos permitimos comunicar esa parte más personal, pero limitando hasta donde queremos compartir, muchas veces también es como me has inspirado tanto, a la vez he aprendido tanto, porque hay contenidos inspiracionales, educacionales y de venta, que sería esa parte de equilibrio, pues he aprendido contigo, me has inspirado, luego la venta es algo natural, no es algo que de repente aparece aquí y es como, uy, que me está vendiendo, adiós, me voy, ¿no? Sino que es algo emocional porque realmente entiendes el problema por el que está pasando esa persona, lo que necesita y lo que está ahí entre medias es la solución, que es lo que tú estás vendiendo, ¿no? Entonces, por eso hablo muchas veces de esa parte más emocional y de empatía, más que nada porque es eso, porque es yo cuando trabajo el branding verbal o en asesorías también nos sentamos de, vale, ¿cuáles son los problemas? Pero realmente con las palabras, que cuáles son los emails que te llegan de tus clientes, testimonios en los que preguntas, ¿cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Y ahí está el problema que tenía antes y luego la solución que tú le has dado, ¿no? Entonces, con sus propias palabras, muchas veces sacamos esa parte también de lluvia de ideas para luego trabajar esos textos, ¿no? Entonces, conocer al cliente no es simplemente hacer esa ficha de tiene esta edad, vive en el campo y tal, sino esas motivaciones, esas emociones de lo que siente, lo que realmente necesita y qué le motiva. Y ahí apareces tú con tu marca personal. Entonces, por eso una marca personal tiene una identidad propia que no es simplemente compartir lo que yo te pueda hacer con mi trabajo, sino en qué te ayudo, o sea, cómo soluciono, ¿no? Entonces ahí está esa venta de una manera más sostenible. Cuando la asociamos a vender, es ayudar a algo en lo que tú eres profesional y esa persona no lo es. Entonces ahí sí que es verdad que está el factor de tengo tiempo o tengo dinero y voy variando, ¿no? Entonces, en función de si tengo tiempo, pues voy a querer aprender a hacerlo, ¿no? Y al principio vamos mucho con los cursos o incluso con asesorías, como por ejemplo asesorías Faro de, vale, tengo tiempo para hacerlo, voy a aprender a hacerlo, o no tengo tiempo y voy a invertir ese dinero porque luego se va a transformar en otro dinero a través de tu marca. Cuando has trabajado tu marca, al final se traduce en eso, ¿no? Si al final has trabajado con profesionales. Entonces siempre está ahí ese factor, pero al final es que esa frase, ¿no? Ese mantra que en alguna publicación de Instagram creo que lo ha compartido, vender es ayudar a otra persona en lo que tú eres profesional. O sea, es que es tan sencillo como eso. Y claro, también asociamos la venta a teletienda, a vender de una manera antigua, con te doy un papel por la calle o una llamada pesada por teléfono y cosas así. Y hay veces que inconscientemente lo replicamos de esa manera por redes sociales, en nuestra comunicación online y demás, ¿no? Y nos encontramos diciendo frases, expresiones típicas de la teletienda y no resuenan con nosotros. Y cuando nos permitimos de, vale, decir, es que esto no soy yo, voy a empezar a buscar esas maneras de comunicar que vayan conmigo y si lo haces guiada de un profesional del copy, pues es más sencillo, ¿no? Y sobre todo ese copy más emocional, vamos, es lo que yo más defiendo y esa parte más creativa
Y sí, hay fórmulas, hay plantillas y tal, pero que te pueden guiar a hacerlo. Pero al final lo que más va a conectar son esas frases a las que tú llegas y no de la nada de estas que, sí, bueno, a veces a mí me ha pasado que te levantas por la noche, te aparece una frase o estás en la ducha y tal, pero es mucho de sentarte con herramientas creativas como puede ser mapa mental, los posits, una pizarra, sentarte en el suelo, no sé, hacértelo agradable y no tanto ponerte y decir, vale, hoy voy a escribir esto y me voy a forzar y tal, sino también hacerte un ambiente agradable, pero sentarte a hacerlo, porque no va a llegar de la nada esa frase y no, o sea, no funciona así. Sí, y además es darle confianza al cliente, ¿no? Como Mm, cuando dicen, ¿no? Si vas por la calle, ¿le pedirías matrimonio a la primera persona que te encuentras? No, ¿no? En la primera cita, ¿no? Tienes la primera cita, la segunda y así, ¿no? claro, Pues esto es igual, ¿no? Primero es confianza y luego ya la venta, porque es verdad que hay cuentas y hay marcas que pretenden vender a la primera sin ni siquiera aportar una confianza, ¿no? A ese cliente y claro, las ventas no llegan. Entonces ahí también exacto, surge ese miedo por no saber el camino adecuado que tienen que ir tomando, ¿no? claro, Ujú. sí, sí, sí. Y Elena, respecto a las redes sociales, hay veces que entramos en ellas, ¿no? A navegar y nuestro tiempo es como productivo, ¿no? Porque vamos con un objetivo y hacemos lo que teníamos en mente y salimos de ella. Pero hay otras veces que nos perdemos entre esa marea de contenido infinito que se encuentra Ujú. en las redes y puede llegar a abrumarnos. Y además recibir todos esos estímulos, ¿no? A modo, por ejemplo, de consejos o de los que te dicen que vas a conseguir resultados muy rápidos, ¿no? En las redes. Y en tu servicio, Creategia con Calma, que me parece súper importante y esencial, ayudas a planificar de manera creativa y adaptada al estilo de vida de cada persona, de cada marca, para que muestre la mejor versión, o sea, a tu ritmo, que lo puedas hacer a tu ritmo como tú te sientas a gusto, ¿no? En Ujú. las redes. Para dar esa mejor versión como profesional, para crear una comunidad con los valores propios de la marca, la esencia propia de esa marca, disfrutar de la presencia, algo súper importante, de la presencia online, sin estrés, sin presiones, o sea, a tu ritmo, como tú te sientas bien en lo digital. Este servicio también para mí, al verlo, es como liberación. Es como, vale, puedo estar en lo digital de una manera como yo desee estar y no como me digan, sino a mi ritmo, ¿no? Es fluir en lo digital. Y te quería preguntar, Elena, ¿cómo comenzó tu relación con las redes sociales? ¿Fue insostenible al principio? Bueno, mi relación con las redes es que ahí sí que hay una historia detrás que ha pasado por diferentes etapas, diferentes perfiles, diferentes tipos de cosas que he estado compartiendo hasta llegar ahora de manera profesional y dedicarme a eso, ¿no? Bueno, si quieres te cuento desde el principio, relación con las redes. Bueno, si nos remontamos ya en la primera red social, bueno, en Twenty, yo creo que todo el mundo, sobre todo en España, ¿no? Esa red social, el Messenger, que para mí ya era también una especie de red social, de manera más privada, ¿no? Porque agregabas el correo y tal, y necesitaba esa parte de entrada. Y creo que con Twenty también y con Facebook había una invitación o algo así, era como bueno, como por ejemplo también Clubhouse, que había salido hace unos meses, hace ya unos años, ¿no? Con invitación y de manera más privada, y hasta ahora que está más abierto, ¿no? Pues empezó un poco por ahí, también con amistades y tal, pero Facebook en concreto, que es así como la más grande y que todavía continúa, aunque yo no comparto tantas cosas ya en Facebook, la verdad. Yo me fui de viaje de intercambio a Estados Unidos con 16 años, con el instituto y tal. Nos fuimos, creo que fue medio mes, y ahí, o sea, era 2008 y descubrimos Facebook, que todavía en España no estaba, estaba Twenty y tal. Y lo mismo, o sea, a través de allí los americanos que decíamos nosotros, ¿no? En el instituto y tal, hablaban de Facebook
Y bueno, nos dieron esa invitación a varios que habíamos ido ahí de intercambio y tal, y empezamos a ver cosas. Y ya vimos cómo ellos compartían eso y todavía nosotros, no sé si llegamos a empezar a publicar algunas primeras fotos y tal, con álbumes del viaje y eso, pero bueno, era tipo eso, ¿no? Algo que empezamos a volver cosas ya de manera privada, que hoy en día yo no comparto tanto eso. Sí que tengo mi cuenta privada, sobre todo de Instagram y demás, pero como que incluso ahí también vigilo mucho pues lo que comparto y tal, aunque esté cerrada, ¿no? Pero en ese momento era como una vía de expresión de, bueno, una ventana al mundo, voy a compartir y encima me encontraba en una experiencia con 16 años de viaje en Nueva York, que algo súper desconocido que me quería compartirlo, ¿no? Y luego ya con Instagram y demás, así como creando contenido y tal, no solamente de manera privada, pues bueno, empecé primero con YouTube, que cuando empecé la carrera, creo que fue a mitad de año, ya en el año siguiente, pues empezaban ahí muy las redes sociales. En la carrera a mí me hablaron un poco en 2010 así de Twitter y tal, algunas cosas, pero bueno, yo empecé con YouTube cuando, sobre todo había canales de YouTube de belleza y tal, y yo empecé a compartir mis hobbies, enseñar libros también, cosas de decoración, cosas de belleza, de ropa y tal, pero muy fluyendo y por practicar delante de la cámara mientras me estaban dando la carrera y practicar, porque sí que es verdad que en la carrera de periodismo en ese momento no había tanta práctica, había más práctica en la parte de los años finales. Y empecé a compartir cosas por ahí, luego me creé la cuenta de Instagram, pero la cuenta de Instagram también empezó compartiendo cosas de cocina con mi hermana que empezamos y tal. Teníamos un blog de recetas de cocina, bueno, o sea, era más de volcar cosas de hobbies. Y luego ya cuando empecé de esta manera, empecé también como estaba con ese canal, empecé otro canal de YouTube que hablaba simplemente de reseñas de libros y películas, que todavía hoy me gusta mucho recomendar esa parte, sobre todo de libros, ya relacionados más de manera profesional, desarrollo personal y profesional, pero empezó ahí y entonces la cuenta de Instagram la hice de eso. Y luego empecé, cuando terminé la carrera y el máster y tal, empecé a formarme como community manager con el tema del marketing digital, formaciones también de copy y tal, y me hablaron, empezaba a ir al tema de la marca personal en 2016 y empecé a crear contenido de lo que iba aprendiendo, pues lo volcaba en contenido en vídeo en YouTube y luego en Instagram. Entonces, poco a poco empecé a crear ese contenido y fue algunas personas por el email y tal que me decían, ay, pues mira, tú haces esto, aparte de que estás comunicando eso, también te dedicas a community manager. Y yo estaba de prácticas del máster con una aplicación y tal, trabajando, gestionando las redes sociales y ya trabajaba desde casa porque no tenía esa aplicación en una startup y no tenía oficinas. Entonces ya descubrí ahí el trabajar desde casa, el trabajar con las redes sociales y dije, pues bueno, y empezaba la marca personal y dije, bueno, pues voy a intentar, no pierdo nada. Y entonces empecé por ahí, al principio sin ser autónoma, luego ya cuando veía una estabilidad, pues ya me hice autónoma y hasta ahora creando contenido con esta cuenta y evolucionando mucho, o sea, reinventando mucho la marca porque eso es lo que tiene también el compararse con esa Elena de 2016 cuando empecé, no es la misma que ahora y yo que me alegro también, porque no estaría feliz siendo la misma, ¿no? Y fue un poco esa relación. Ha habido momentos de relación con las redes de frustración y tal, y ahora también con el algoritmo, esa visibilidad y tal no era la misma para nada con ese momento, por ejemplo, en el que compartía recetas con mi hermana, que lo veía casi todo el mundo, en lo que compartías. Y bueno, de hecho ahora mi hermana también tiene su cuenta, otra parte que tiene una comunidad de casi 50.000 seguidores que comparte recetas sanas y demás, cocina con batch cooking. Y bueno, ella sigue por ahí, yo lo he profesionalizado en la parte de lo que yo estudio y demás con el tema de la comunicación y eso, o sea, así fue un poco, pero sí que es verdad que el tema de ponerte horarios y demás, yo empecé a descubrirlo un poco con que había clientes que tenían ese problema a la hora de gestionar sus redes, de absorber tiempo y que esa gestión del tiempo en redes sociales y me llevó a crear el curso de Instaproductiva, que al principio dije, bueno, pues voy a empezar a ver de qué manera puedo hacer, transformar no solamente en asesoría, sino en cursos. Y empecé con este curso de Instaproductiva y la verdad es que sin tener todavía la escuela y funcionó bastante bien porque era justo lo que pasaba a mucha gente, ¿no? Decir, es que yo realmente lo que me pasa es esto, que me dedico mucho tiempo a Instagram, pero no lo veo recompensado, pero porque también muchas veces estamos de manera pasiva. Entonces,
Bueno, ahí hablo mucho de mindfulness instagramero, de estar cuando estés en Instagram, de que no te absorba Instagram, que todavía hay, o sea, hay momentos que a mí me pasa también y como es normal, pero ser consciente de que te está pasando, que hay veces que no nos damos cuenta y nos metemos por inercia, igual que cogemos el móvil cuando estamos en el médico o esperando o en el autobús y tal, por hacer algo, pues igual, ¿no? Pero ser conscientes, sobre todo cuando tenemos una marca y un negocio detrás, que eso nos roba tiempo y eso nos roba tiempo también con los clientes y con nuestro trabajo, ¿no? Y un poco así, sí. Ujú. ¿Y tienes actualmente, Elena, unos horarios? Porque sé que eres consciente, ¿no? Es Mm. verdad que hay veces, pues como tú dices, ¿no? Que entras y dices, ostras, que me Mm. pierdo aquí, ¿no? Pero tienes Mm. unos horarios del tipo, cuando trabajo lo cojo en estos horarios y cuando estoy de ocio lo cojo estas veces y ya. Bueno, es que también hay una parte que Instagram, si te gusta, que en mi caso también, aparte de ser mi trabajo, a mí me gusta mucho, es la parte de inspiración también. Pero claro, hay veces que entras en un momento en el que te inspiras en Instagram para no solamente de contenidos que tú puedes hacer, dices, ay, pues estoy viendo un contenido de esta persona, me gustaría hacer algo similar o voy a ver de qué manera lo reenfoco, sino también cuentas que sigo de otros temas que no tienen nada que ver con lo mío que me gusta ver. Entonces, claro, en el fin de semana, por ejemplo, sí que es verdad que te metes y tal, pero más sobre todo parte más inspiracional de otras cuentas, ¿no? Pero cuando es entre semanas, sí que es verdad que por la mañana, muy pronto, no me gusta coger el teléfono, lo pongo en modo avión, de hecho ahora está en modo avión para que no moleste y tal, y no tengo ningún problema en ponerlo en el cajón o lo que sea, y marcarme sí que unos horarios a la hora de, sobre todo en stories, pues me gusta a veces, pues por la mañana, si puedo por la mañana, al mediodía y por la noche compartir, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay veces que yo me grabo las historias y a lo mejor me las grabo a las 11 de la mañana, pero las publico a las 3. Si me las grabo a las 3, estaría un poco medio muerta después de comer, con cara un poco ya de cansada, entonces las grabo y las subo después con la tranquilidad de que estoy en el sofá y tal, y lo subo. O cuando ya vengo al despacho, ya me tomo el café y vengo aquí y lo subo, pero no me lo grabo en ese momento, o sea, un poco de organización en ese sentido también, sobre todo con las historias que se pueden programar, pero hay ciertas cosas de las historias que todavía no están para poner, de encuestas y tal. Y, y en base a eso sí que me pongo más los horarios para entrar y para compartir, porque claro, cuando tienes una marca también en redes sociales eres activa y pasiva también, pero sobre todo que cuando entres en Instagram seas activa. Activa también en el sentido de, aunque no tengas una cuenta que crees contenido, estés interactuando con las cuentas que te gustan, porque si no, esas cuentas no te van a aparecer y luego nos quejamos de, es que no veo esta cuenta, tal, es que hace X tiempo que no te he visto. Pues será que a lo mejor no has interactuado conmigo, no me has escrito y tal, y te puede gustar muchas cosas del contenido, pero que no cuesta nada guardar, apoyar a esa emprendedora que te gusta, te inspira tanto, porque si no pasa eso, pero es que es normal, yo creo que el algoritmo también, ahora están hablando de que va a volver el feed cronológico y tal, pero también que te aparezcan cosas que realmente sea lo que tú consumes más y lo que más te gusta, creo que también ahorra tiempo, porque si no estaríamos viendo cosas y sobre todo también dejar de seguir cuentas que no te... Yo antes seguía pues a lo mejor a casi 1000 personas y ahora sigo a menos de 100. O sea, y yo recomiendo que como máximo 500, porque es que si no es imposible verlo todo y que luego el algoritmo también no te va a enseñar a toda esa gente y no puedes llegar a verlo todo. Y que perderse stories también está bien, que no hay que fustigarse de, ay, es que no, es que al final hasta te agobias de, es que están las historias que no las he visto, o esto tal y cual. No pasa nada, o sea, no nos dedicamos a crear contenido en Instagram, sino que es una pata más del negocio, ¿no? Ujú. Sí, yo por ejemplo el tema de limpieza de cuentas tengo que hacerlo porque tengo 700 o más de 700 que sigo en Instagram y realmente hay algunas que a lo mejor si me pongo de manera exhaustiva a analizar seguramente ya no resuenen conmigo y también está bien dejar de seguir, o sea, antes pues sí conectábamos y ahora pues a lo mejor ya no y no pasa nada, ¿no? O sea Ujú. que tengo que hacer limpieza porque es verdad que no llego, vamos, a ver ni la mitad Claro. de esas cuentas. Sí. Mm. Y ahora quería hacer
también, o sea, resaltar otro de los, bueno, en este caso uno de los cursos que has creado, que es un videocurso online que se puede hacer a tu ritmo. Me parece también muy importante el ir haciendo el curso, ¿no?, a tu ritmo y con acceso de por vida, que es el conocido Instacopy creativo, Ujú, que sirve para comunicar en Instagram, teniendo al cliente ideal, que es lo que comentábamos antes, ¿no?, en el centro, a través del copy conversacional, ujú, indagar en nuestra marca para mostrar toda esa energía que tenemos, toda la personalidad, los valores que tenemos guardados, ¿no? La esencia, que a lo mejor todavía no hemos mostrado porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Organizar el contenido que lleve a la acción y conecte con esa comunidad que es muy importante, ¿no? Que creemos una comunidad. Estructurar y redactar la bio y contenidos tanto escritos como en vídeo, como has comentado antes, ¿no? Stories, directos, reels. Y también desbloquearnos, ¿no?, a la hora de escribir gracias a unos rituales, ¿no?, que tú ofreces ujú. también, ¿no?, que tú pues aconsejas, ¿no? Y además ofrece dos bonus. Uno llamado Crea tu universo verbal y otro Ujú, con 100 ideas de contenido. ujú. En tu caso, Elena, ¿cómo te inspiras para crear el contenido y para hacer otro proyecto? Es decir, ¿cuáles son tus Ujú. fuentes de inspiración en tu vida actualmente? Pues a mí la verdad que me inspira todo, o sea, todo. Ya sea desde una conversación que a lo mejor estás caminando por la calle y escuchas a alguien y ya te resuena algo. Yo creo que esto es algo también como paz, ¿no? Como el otro día compartías tú un Reels, creo que fue ayer, bueno, como estamos grabando, pero bueno, fue ayer, Sí, sí. que era pequeños detalles, sutilezas, ¿no? Que se habla mucho en el universo Paz, de pues cuando la hoja va caminando, o sea, vas caminando y ves en el río o en el mar esas piedras, esa, no sé, a mí por ejemplo el mar y la naturaleza del bosque y demás me encanta y es algo que una vez a la semana tengo que reconectar ahí sí o sí. Pero incluso también me inspira pues ducharme y en ese momento como que darme un baño, o sea, descansar también es altamente productivo e inspirador, o sea, permitirte que no pensar en eso y luego te llegan más ideas. Y la verdad es que yo siento que soy como una esponja que va cogiendo de aquí y de allá y al final se conforma en eso, pero canales de YouTube, podcast, un simple post de Instagram o un directo de Instagram que a mí me inspira mucho también frases y expresiones de otras personas, nutrirme de eso, o sea, yo creo que como copy, leer mucho es súper importante para también, y además es que a mí me encanta y me inspira también un montón trabajar con marcas con las que todavía en ese sector no he trabajado, ¿sabes? Es como, yo normalmente suelo trabajar con profesionales del desarrollo personal, creativo, ilustradoras, joyería, coach, psicólogas, pero vamos, músicos también. Y la verdad es que me llegue un nuevo sector, o sea, me motiva mucho y me inspira mucho para investigar. A mí la fase de investigar, meterme dentro de la marca, meterme a bucear de otras marcas similares a la suya para dar esa esencia, o sea, a mí me encanta y me inspira mogollón para también mis propios contenidos y propios cursos que luego crear. Y es que me inspira todo, o sea, es que no sé, es algo que en el momento en el que sienta que algo no me está inspirando, pues cambio, ¿no? Y bueno, que también tienes esos momentos en los que te frustras y tal, pero buscar esa inspiración que es que está en todas partes. Muchas veces hablamos de esa parte de la naturaleza y tal, sí, pero que simplemente a veces que bajar a la calle un momento, una conversación en la panadería o en el supermercado o algo que dices, ay, me ha resonado porque escuchar mucho lo que cuentan las personas del día a día, también hay veces que te hace pensar en ese contenido, si estamos pensando ya en contenido de Instagram todo el rato, ¿no? Ay, pues esto lo puedo contar así, o incluso también a veces que para poner ejemplos de copy, pues mira, el otro día que fue mi cumpleaños, mi hermana me regaló, que a mí me encanta la marca de Las, que además quiero hacer un vídeo en YouTube analizando esa marca, y, y el micro copywriting que está en las fichas, o sea, te mandan, era una caja de relax con bombas de baño, con gel y con una crema del cuerpo
y además esa marca siempre te manda muestras, o sea, esos detalles, incluso con un simple hojita de papel que te aporta una frase que ya te inspira, ¿no? Y te transporta a ese universo de la marca. Y que muchas veces descuidamos cuando llega un paquete que vienes y ya no solamente el packaging que sea bonito y tal, al principio no podemos invertir tanto en eso, pero en simplemente una hojita de papel escrita a mano, una frase nuestra, un agradecimiento y tal, eso también a mí me inspira un montón para poner también ejemplos para clientas o para los seguidores en Instagram y que aprecien esa importancia de las palabras y todo lo que resuena en nosotros y lo que nos emociona y es que hay veces que nos frustramos porque nos parece muy difícil, pero bueno, mi tarea también es un poco intentar hacerlo fácil a través de contenidos en redes y con los cursos, ¿no? Porque me gusta mucho el enseñar y que aprendan de una manera disfrutona, juguetona, que sea algo súper práctico y poner muchos ejercicios para también pensar y a través de luego esas reflexiones transformarlo y que sea algo más sencillo, ¿no? Pero que sea un proceso bonito y que disfrutes toda la experiencia, porque es lo que también me gusta ver en otras marcas, o sea, al final, el otro día compartía también un post que es, sé la marca a la que tú seguirías, ¿no? O esa marca que tú consumes, qué es lo que te gusta. Ah, pues me gusta que es cercana, que es detallista, me transporta a su universo de la creatividad, me gusta ver su proceso creativo, pues permítete tú también hacerlo, porque muchas veces pensamos, ay, pero yo ¿por qué voy a enseñar mi proceso de trabajo? Si es que eso es muy cansino, me canso, seguramente canso. Pensamos mucho que vamos a cansar a los demás con lo que compartimos. Y sí, yo me canso muchas veces de verme a mí misma cuando estoy editando un vídeo y tal, pero luego, claro, porque tú al final te lo haces todo y eso tal, pero luego la otra persona lo recibe de una manera y te lo hace saber también en comentarios y con mensajes que eso también a mí me inspira personalmente también. Sí, o Esas sea, al final, palabras de, sí, ujú. esas Yo no palabras quiero de que clientes deje, o de seguidores. sí, Dime, dime. exacto. O sea, yo no quiero que dejes de hacer contenido, ¿eh? Yo disfruto mucho con tu contenido y cada cosa que veo me flipa, ¿eh? Me flipa mucho. O sea, todo lo que compartes Gracias, y resuena mucho con tus valores, ¿no? gracias. Sí, sí. Y uno de los valores que también tiene tu marca es el apoyar a emprendedoras, Ujú. que, pues eso, ¿no? Que el compartir, el hablar sobre esa marca o algo no cuesta nada y apoyamos, ¿no? Y es algo, es un valor que tiene tu marca y me parece fabuloso. Ujú. También vamos a hablar de tu canal de YouTube, porque es un canal que también se disfruta muchísimo. Yo soy una consumidora de YouTube y seguidora de tu canal también, que es Elena Sacoe, Comunicación Emocional Creativa, donde ofreces contenido como libros recomendados para emprendedores creativos, que antes nos comentabas que este apartado pues te encanta, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? También. Cómo ser productivos en redes sociales, copywriting en Instagram, cómo emprender online desde casa con tu negocio digital, que también pues llevas trabajando desde casa pues muchísimo tiempo también, ¿no? Ujú. Cuando hacías las prácticas, ¿no? Y demás, como has 7 años, comentado. sí, Tienes ya 7 años, un bagaje bastante sí. importante que al comunicarlo ayudas, ¿no? Cómo crear comunidad en Instagram, que es lo que hemos hablado, ¿no? La importancia también de esa comunidad. Comunicar y escribir para vender online con creatividad emocional y copywriting para marca personal. Cómo Ujú, trabajar tu marca personal al emprender online o cómo ujú, vender online productos y servicios. Son como grandes las temáticas generales, ¿no? De todo tu canal, ¿no? De YouTube, que lo sí. recomiendo que todo el mundo entre y libreta y apuntar todos los consejos que Elena nos regala y nos ofrece, ¿no? Y claro, trabajas en proyectos súper enriquecedores, súper maravillosos y además los comunicas mediante diferentes vías. Mi Ujú, pregunta es, Elena, ¿cuáles son tus básicos? O sea, esos ujú. básicos que te ayudan a organizarte. Yo creo que acierto si digo que mientras te organizas te acompañan aceites esenciales. Yo creo que La acierto, ¿no? verdad es que me he traído aquí todo. Bueno, es que he puesto ahora la cámara y que me he visto que tengo aquí todo. Pero bueno, era para ir enseñando las cosillas que me he traído aquí todo de, Ah, genial, genial, porque tengo que de tomar organizar. nota. Bueno,
Tengo por aquí aceite esencial, en concreto de menta, que por cierto me queda muy poco y tengo que renovarlo, pero me encanta el aceite, por ejemplo, de menta, de limón, de naranja, para favorecer la concentración. Luego también me encanta siempre tener una libreta, esta en concreto es de Charuca, para tema de cursos, formaciones y tal, tenerlo ahí apuntado. Luego la agenda de Eli Martínez es una maravilla y tengo un montón de cosas de Eli, soy súper fan y ella lo sabe. Y me encanta siempre agenda en papel, Google Calendar, pues bueno, parte digital y en papel. Y luego un planificador semanal, que este, bueno, creo que es de Prima. Y luego libretas para nuevos proyectos, que este en concreto tiene algo muy especial y que todavía no puedo contar y que me motiva un montón. Y aunque sea un simple papel, o sea, al final es... Hay veces pensamos mucho en dónde me voy a organizar, qué herramienta, qué tal, y yo esta semana, por ejemplo, no estoy utilizando la agenda y tampoco me fustigo por eso, porque muchas veces me pasa, ya son muchos años con el negocio y tal, y me encuentro que tengo agendas que hay meses que no tengo nada apuntado, porque en ese momento, ese mes o esa semana, prefiero hacerlo en una hoja de papel normal o en digital, ¿no? Y es algo que, bueno, pues ya he dejado de fustigarme, porque otras veces decía, es que tengo agendas y a lo mejor hay trimestres que no se quitan nada de la agenda, pero lo he hecho más en digital. Y luego hay una herramienta que me gusta un montón, que es, bueno, no tanto herramienta, sino simplemente o una hoja en blanco o una hoja de Google Docs en digital, y apuntar no tanto, que también las tareas que tienes que hacer, sino las que has hecho, pero desde la más pequeña. Porque, por ejemplo, con el tema de subir una entrevista a YouTube, por ejemplo, ¿no? O un podcast, tiene muchas micro tareas que muchas veces decimos, no, ya he subido el podcast, no, pero es que es pues, contactar con la persona, quedar, pues preparar todo el espacio ese día de lo que necesites y tal. Y eso es todo un proceso, ¿no? Entonces hay veces que ponemos, vale, ya está el vídeo hecho, ya está la entrevista, ya está tal. Y nos olvidamos de esos pequeños detalles, y cuando yo eso lo hago cada mes. Cada semana voy apuntando cada día las cosas que voy haciendo y luego cada mes reviso todo lo que he hecho ese mes, y me doy cuenta que si ese mes ha sido más de estrategia o ha sido más de administración, porque a lo mejor ha sido por las facturas del trimestre y tal, o por cosas más creativas que he necesitado de clientes, o ha habido muchas sesiones y yo me encuentro que a lo mejor me ha apuntado ahí una nota que estaba muy desgastada y tengo que cambiar un poco el horario y decir, bueno, no te pongas más de X sesiones a la semana, porque si no petas y como pases a eso es así. Yo después de cada sesión mínimo, y si puedo pongo mejor una por la mañana y otra por la tarde, pero mínimo si a lo mejor hay dos en la mañana, que haya un descansito de media hora o así para refrescarte, lavarte un poco la cara, tomar agua o una fruta o algo entre sesiones y levantarte sobre todo, porque es que si no te quedas sentada y eso se resiente un montón la espalda y tal, y no puede ser. Ujú. Sí, Y sí, el sí. bienestar también, ¿no? Porque al final tender a ese bienestar laboral, porque es que si no, yo he tenido momentos bueno, algo característico de la marca es que yo no, o sea, de la marca no, de mí como profesional, que yo no he tenido, o sea, he tenido jefes en otros trabajos, pero de prácticas. Y no he tenido luego jefes como tal. O sea, ya emprendí cuando acabé la carrera, el máster, vi esto de las prácticas y tal, y descubrí todo esto y ya lo hice. Pero yo sigo mi peor jefa, pero vamos, aunque no haya tenido otra de prácticas que también son un poquito así, te meten caña, pero peor que eso, peor que una jefa de prácticas que cobra súper poco y tal. Entonces, no quiero volver a ese punto, ¿no? Y cuando me encuentro así, enseguida digo, vale, venga, ¿qué voy a cambiar? Que analizo un poco qué es lo que he hecho ese mes y tal, y me permito fluir con la organización y planificación flexible, porque es que si no, tendemos a llenarnos de tareas y de cosas y no somos productivos al final por muchas cosas que queramos hacer y no lo disfrutamos. Entonces, mi prioridad ahora mismo es la calma, el disfrute, y es algo que también tengo integrado en la marca para hacerlo con las clientas también, porque es que si no, yo por ejemplo hoy es viernes y yo los viernes los tomo más de manera lenta, más slow y tal, despierto un poquito más tarde, he estado leyendo también mientras desayunaba, preparando un poco el espacio, son días que tengo ya detalles de cosas de la semana, preparo la semana siguiente y te permites un poco más fluir en ese día, ¿no? Y luego también, pues los lunes si puedo, que hay veces que no pasa, pero bueno, que sea la excepción,
no tener reuniones, porque así empiezas la semana organizando las reuniones que vas a tener. Yo suelo tenerlas martes, miércoles y jueves, y así viernes y lunes, que pueda tener cosas de colaboraciones o tal, pero que no esa preparación, porque cada mentoría, cada asesoría no es simplemente ese tiempo que le dedicas, sino el tiempo que le dedicas antes y el de después. Exacto. Y es lo que Mm. comentábamos antes, ¿no, Elena? Que si tú no estás bien, tu marca no está bien, porque al final es reflejo de cómo tú te sientas. Y si tienes asesoría y no has descansado, aunque sea media hora, eso luego puede repercutir en la segunda Exacto, clienta, ¿no? La segunda sí, reunión. total. Pero bueno, estoy en el camino igual, ¿eh? O sea, no para nada está todo perfecto, ni mucho menos. Pero es eso, es ese punto de darte cuenta y permitirte ir cambiando y no encosetarte al horario o la organización típica que si has trabajado en una empresa es la que tienes y es la que te dicen que hay que ser productivo trabajando X horas. Yo hay días que he trabajado 4 o 5 horas que he hecho muchísimas más cosas y disfrutándolas que días en los que he trabajado 10, 11, 12 horas. Que al final al Sí, día siguiente he tenido que empezar un poco más tarde porque es que no rindes, es que no descansas y como paz también tienes una resaca luego también de tantas cosas que has hecho que no puede ser. sí, al final te vas conociendo, ¿no? En el camino. Mm. Siempre es una introspección, ¿no? Continua. Lo que tú dices, ¿no? Súper importante, flexibilidad, porque siempre no puedes llegar a todo, como es lógico. Y eso hace Claro. que te pueda Mm. frustrar bastante, ¿no? Total. Pues Elena, cuando dijimos lanzamos, ¿no? Por Instagram que íbamos a tener esta charla inspiracional, Fabi Sánchez, que su Ujú. Instagram es @fabisánchez punto guión bajo, nos envió una pregunta para hacerte a ti. Y ella quería Ujú. saber cuáles son esas aplicaciones que recomiendas y utilizas en tu día a día. Vale. Yo, Fabi, lo siento, pero me he adelantado antes un poco diciendo alguno. Pero bueno, sí, supongo que estarás ahí ya con la libretilla apuntando, cogiendo apuntes. Y bueno, aparte de la que le tengo aquí apuntada la chuletilla, que no se me olvide, así como las 6 más importantes que utilizo cada semana, cada día. Milanote, me gusta mucho Milanote, porque es como una pizarra que puedes añadir posits, tanto para asesorías cuando trabajo con clientes, como para organizar cosas también incluso de la semana. Por eso que te decía que fluye un poco con meses que me planifico de una manera o meses de otra. Milanote, Tomato Timer, porque es para el tema de hacer bloques de tiempo de pomodoros, es decir, me pongo 90 minutos focus, 20 minutos de descanso o el tiempo que tenga establecido y luego también voy viendo cuánto tiempo le estoy dedicando a cada tarea, que también está Toggle, pero esta en concreto a mí me sirve porque, claro, los pomodoros se suele hablar mucho de esta técnica de bloques de tiempo de 25 minutos, así, pero bueno, en esa herramienta, que es una herramienta del escritorio, o sea, pones tomatotimer.com, me parece, y te sale, puedes configurar los tiempos. No es exactamente 25 minutos porque me parece que es muy poco. O sea, al principio yo sí que era muy fiel a 25 minutos trabajar, 5 minutos de descanso, pero es que sí, para cuando haces tareas a lo mejor que quieres forzar esa creatividad y quieres centrarte en ese momento en hacerlo, pues bueno, y también el hecho de levantarte y no estar aquí 2 horas sentada y tal, también viene bien. Pero me gusta configurarlo a mi manera el tiempo. Canva, por supuesto, para todas las plantillas que ya me hizo la diseñadora Raquel y tal, ir adaptándola, porque ahí tengo también diseño la parte de los apuntes de las mentorías, de las asesorías, y las facturas también las diseño ahí. Bueno, tengo la plantilla, o sea, el diseño está hecho, cambio el tema de los datos y ya está. Y luego Business Studio para programar sobre todo contenido en Instagram, YouTube también, dentro del propio plataforma para programar. Hyperlapse, me gusta mucho esta aplicación para cuando a lo mejor estoy, y puede serviros mucho para procesos, ¿no? De estoy ahora mismo pues teniendo una sesión, me la pongo ahí y luego a cámara rápida comparto a lo mejor en stories para, para decir, pues hoy he tenido mentoría con tal, o hemos hablado de tal, o he estado haciendo para procesos, ¿no? Y cuando también vendéis producto, pues os puede servir bueno, pues a lo mejor estoy preparando el packaging, vuestros paquetes y tal, y todo se ve ahí en un story, se ve como todo, que parece que sea súper rápido, gratis en un segundo, pero bueno, por lo menos se aprecia globalmente en 15 segundos
el tiempo, ¿no? El proceso que llevas. Y luego CapCut o CapCut, que es la herramienta esta para editar vídeos, y además ahora la utilizo para poner subtítulos en stories, que antes, pues bueno, estaba ahí siempre escribiendo y poniendo como titulares de lo que iba diciendo, y así también de esa manera personas que pues lo necesitan porque no pueden escuchar y demás, o porque pues a veces, que a mí me ha pasado también, que estás en autobús, un transporte público o tal, y quieres, no tienes los cascos o no quieres ahí poner, yo prefiero que no me pongáis ahí a tope el autobús ni nada, pues que lo pongáis en silencio y que directamente lo escuchéis y ya está, y lo que sea más cómodo para que se vea de las dos maneras. Estas serían como 6 7 al final, la más... Hay muchísimas, pero las que utilizo siempre, cada día o cada semana, son estas. Sí, sí, estamos ahí tomando nota, que no se nos escape ninguna. Y Elena, la unión con otras personas es algo pues que nos encanta, ¿no? Y porque claro, es lo que tú decías antes, ¿no? Te enriqueces y te inspiras, ¿no? Con esas charlas con otras personas o esa publicación, ¿no? Seguimos descubriendo, ¿no? Y eso es algo pues que nos flipa, ¿no? Nos encanta, nos enamora. Y en tu podcast, La orilla de las historias, disfrutamos de charlas con calma, que es un valor de tu marca, ¿no? La calma, para descubrir las historias que habitan en mujeres emprendedoras con mucha chispa. Chispa también es una palabra muy de tu marca, va muy relacionada también. Y algunos episodios son cómo revolucionar tu negocio para emprender sin sufrir, con Ire Martín, cómo crear comunidad en Instagram alrededor de la motivación e inspiración con cocina con batch cooking, cómo transitar cambios con tu marca personal siendo una persona altamente sensible, siendo paz, o cómo desbloquearte y escribir y vender online siendo tú misma. O también, ¿no? Una que hemos podido disfrutar recientemente con Eduardo Llamazares, ¿no? Que estoy en su Academia de Gestión Emocional y me parece también una persona maravillosa, que se llama Cómo emprender en el coaching, publicando un libro. Un libro. Y hablando de esa revolución de la marca, ¿qué dirías, Elena, que es el proyecto que más te ha hecho crecer personal y profesionalmente? ¿Y por qué? Pues bueno, hablando sobre todo de proyectos propios, porque si tuviera que decidirme, o sea, decantarme por una clienta o un proyecto así, ya son 6 años y es que no podría, o sea, es que todas me aportan algo. Y yendo a proyectos más propios de cursos o formaciones que he ofrecido y demás, a ver, una que sí que es verdad que recientemente la hice, es que contaron conmigo para el máster de marca personal de Cuestiona de la escuela de Borja Vilaseca, y me hizo muchísima ilusión para la parte de copywriting, que fueron 2 seminarios en una misma semana y me hizo muchísima ilusión, que eso forma parte de cosas que por tu marca personal pues tú puedes hacer, pero luego también pueden contar contigo para ese tipo de escuelas y demás. Y luego así como algo más propio, pues cuando me permití dar talleres presenciales en 2019, que menos mal, porque si fuera ahora, pues como está la cosa, el último que di fue en noviembre de 2019, así propio, y luego sí que di una charla en febrero de 2020, que fue lo último presencial que di, pero los talleres presenciales de Saca Apuntando Instagram me permitieron conocer personas en Valencia, en Madrid, Barcelona, o sea, no me quedé simplemente en Valencia, ahí sí que fui muy exigente conmigo misma y la verdad es que emocionalmente fue intenso, pero también intenso positivo y negativo, pero me descubrí también como Paz que ya había ido a eventos y tenía esa resaca muchas veces después de muchas horas, pero cuando encima estás también siendo tú la formadora, pues era un poco difícil y me exigía mucho y al final decía, pues voy a Madrid y Barcelona, luego quiero quedar con tal persona, hacer turismo y tal, y al final me encontraba que terminaba el taller y me iba al hotel a descansar porque es que no podía más de tanta intensidad y todo, ¿no? Pero me permitieron conocer a emprendedoras súper, súper bonitas y súper poderosas que tanto en Valencia como en Madrid y Barcelona, que tengo muchas ganas de volver a ver, sobre todo a las de Valencia que nos pilla más cerca, pero
también porque a veces organizaba también quedadas con otras emprendedoras y tal, y de manera gratuita, ¿no? Por hacer alianzas y networking, y eso la verdad que lo echo mucho de menos y me motiva un montón también crear ese tipo de eventos o de talleres presenciales. Y luego también un proyecto que me ha hecho crecer muchísimo personal y profesionalmente es la escuela SACOE, el crear desde cero cursos, formaciones online, el traducir esas formaciones presenciales. Bueno, esa captura de Instagram tenía un poco de Instacopy y de Instaproductiva y sobre todo ahora está más actualizado y voy a seguir actualizando lecciones a 2020. Y es, pues bueno, debido a la pandemia y todo eso, pues ya me decidí a lanzarla. Y la última fue Instacopy, también el curso de Inscripción sobre Imo y tú, que quiero mantenerlos vivos y creando nuevas lecciones porque es algo que va evolucionando y bueno, y próximos cursos que están por venir que me motivan mucho y que eso es lo que nos hace crecer luego también de esa manera. Pero sí, o sea, tanto los talleres presenciales como los cursos online, pero hay muchísimas más cosas, o sea, es que tampoco me podía quedar con algo, pero, porque todo te aporta algo, pero esto es como lo que más me ha revolucionado, pero luego también me encanta trabajar uno a uno, o sea, y de manera grupal también, y demás en directo, pero sí que es verdad que uno a uno, el conocer una marca desde dentro, empaparte de todo, bucear en su marca, ver la cara que ponen cuando luego les enseñan los textos o cuando damos con una frase, se sienten identificadas, luego la están comunicando en sus redes y luego seguir todo el viaje que hacen. A mí la verdad que me encanta, me motiva mucho, me inspira y siempre me gusta quedarme ahí cerquita viéndolo todo como va avanzando porque, no sé, me hace también crecer a mí profesionalmente, interiormente también verlas a ellas y a ellos también crecer de esa manera, pues a través de esos textos o a través de esa estrategia en redes, ¿no? Que a veces es como que te quedas en eso, pero luego cuando lo ves plasmado y se lo permiten personas que no se habían mostrado en vídeo, luego acabas viendo vídeos de YouTube, pues por ejemplo, se me ocurre, por decir una, pero es que no quiero quedarme con una simplemente, pero Isabel del canal de Isabel fue de las primeras clientas que tuve, hicimos asesoría, un primer curso que hice, que ya no está, explota tu marca personal en las redes sociales. Y ahora es un canal que tiene casi 100.000 suscriptores, o sea, yo aprendo muchísimo con ella. Ella compagina posiciones con toda su marca, su tienda online de papelería, o sea, a mí se me pone la piel de gallina y con Isabel, que además también tenéis en el podcast su historia, y ahí lo contamos, pero cualquier persona, ella podría ser como más caso de éxito en ese sentido y que además que fue simplemente una asesoría y que luego ella ha trabajado con más profesionales, ¿no? Porque no es quedarte con una profesional solo, sino yo también veo de muchas otras emprendedoras, de mentoras y demás, y no quedarte encerrada, trabajar solamente con un profesional, eso por supuesto. Ujú. No, sí, y ver esa evolución, ¿no? Que van teniendo tus clientas y tus clientes y ver cómo les ayuda, ¿no? Ese faro, ¿no? Que hablábamos antes, cómo les ilumina, les guía. Total. Y aunque se haya a lo mejor acabado el proceso, pero sigues ahí, ¿no? Con ellas Mm, y con ellos pendiente y de la mano siempre, ¿no? Y súper bonito. Y nuevos proyectos que vendrán sí, contigo, que también tenemos muchísimas ganas de que nos cuentes y estaremos ojeando eso. todas tus redes. Y ese librito tiene mucha magia ahí guardada, que esperamos conocerla muy pronto, esos proyectos. Y Ujú. para acabar, Elena, me gustaría que hicieras como una vista al pasado y le dijeses algo a esa Elena de hace un año. ¿Qué le dirías a esa Elena de hace un año? Pues justo esta mañana he estado viendo el vídeo de Concha, que creo que se emociona un poco y yo creo que al final me voy a acabar emocionando porque esta pregunta, yo en el podcast, bueno, hago una pregunta también de cómo te verías en 10 años, o sea, más al futuro, pero en el pasado me parece súper emocional y súper pues de hacer un flashback en el tiempo y bueno, sería marzo de 2021. Bueno, ha sido un año en el que he pasado bastantes episodios de ansiedad otra vez y demás. Y bueno, le diría y le seguiría diciendo porque me cuesta todavía mucho el dejarme ayudar por personas del entorno o por otros profesionales, del desarrollo personal
y hay veces que me cierro mucho en banda a que no me ayuden y que yo soy muy resolutiva, que yo me lo guiso, yo me lo como mucho de emprendedora y tal, y me cuesta no tanto abrirme, sino yo cuento, me pasa esto, pero luego otras personas pues quieren ayudarme y yo no dejo que me ayuden porque quiero salir yo sola del pozo, ¿no? Por así decirlo. Y, y luego también, pues bueno, con proyectos que estuve trabajando, luego, por ejemplo, también en el año pasado, justo por este momento, estaba como buscando diseñadores también para hacer el rebranding de la marca y todo, y lo hicimos, lo lanzamos en octubre y la verdad es que estoy súper contenta con todo el cambio y demás. Pero bueno, ahí también hubo momentos también con esa ansiedad del cambio que va a pasar, que luego realmente tampoco ha cambiado mucho todo, pero yo internamente tenía miedo a ese cambio del diseño, pero como tal los servicios y lo que ofrezco y desde dónde lo ofrezco no ha cambiado para nada. Pero bueno, sentía esa necesidad de hacerlo, ese cambio de la web y el cambio del branding. Y bueno, hay frases que también se han quedado porque son como mantras de la marca, luego hay otros que han venido y tal, pero no tener ese miedo al cambio que hay veces que nos paraliza un poco, ¿no? Eso sería, no tengas miedo al cambio y déjate ayudar. Muy bonito. Y súper importante también todo lo que, todo lo que nos cuentas. Y yo también lo hablaba con Concha, que cuando yo me premio, Mm. me como una onza de chocolate. Soy muy de chocolate y te lo digo también a ti, ¿no? Que me premio porque obviamente hemos tenido una evolución y muchas veces no nos paramos a pensar y a hacer una introspección y decir, he conseguido todo esto, no soy la misma y he puesto a lo mejor límites o he hecho esto y no nos premiamos, ¿no? Y a mí me gusta siempre Y premiarme y celebrar, premiar sí. también a los demás cuando... Y celebrar, sí, cuando has lanzado, o sea, ha habido momentos que yo también he tenido lanzamientos que no han salido como esperaba, pero y me he fustigado mucho de decir, esto no ha salido como esperaba, o han habido menos plazas o tal, pero no me he permitido celebrar en ese momento. Ahora sí que, sobre todo este año y tal, sí que ha cambiado un poco más, pero no me he permitido simplemente el haberlo creado. O sea, vale, lo has creado, a lo mejor no era el momento por la fecha en la que lo lanzaste o por el momento por la energía que estabas poniendo en la comunicación, pero nos solemos hablar mucho de, no, ha sido por algo que he hecho yo mal y tal, no ha sido... Y el hecho de simplemente haberlo creado y habértelo permitido comunicar también es algo que es de valorar y que tienes que celebrar, ¿no? Y luego, por supuesto, cosas que nos pasan en el día a día, cada semana o cada mes, incluso cada trimestre así, pensando ya más como autónomas, decir, bueno, este trimestre qué he conseguido, ¿no? Ahora que estamos ya cerrando marzo, qué es lo que he conseguido, con qué clientes he trabajado, con qué clientes he trabajado que no resuenan conmigo y que quiero poner límites de no llegar a trabajar con ese tipo de clientes, que tengo que cambiar en mi marca. A mí me gusta hablar de reuniones contigo misma, ¿no? De decir, vale, o sea, si estás toda y no tienes equipo. Reuniones con el papel, de decir, me siento con el papel y empiezo a hacer un mapa mental o de manera escritura más de redacción, una conversación contigo misma de qué cosas puedes cambiar o mantener o qué cosas has hecho bien y ese trimestre te vas a celebrar, ¿no? Ya puede ser con unos pendientes que te regales a ti misma o una cena o algo que compartas con la persona que más quieres o las personas y celebrar eso que has conseguido y no solamente quedarnos en Navidad, ¿no? Que es como cerramos el año y ya está, sino en eso de los trimestres y semanas en los que has tenido lanzamientos, luego permitirte también simplemente el descanso, que eso puede ser mucha celebración también. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Elena. Ujú. Así que hemos llegado al final de esta charla inspiracional que para mí ha sido un gustazo enorme tenerte aquí, Elena, porque ya te digo, Igualmente. desde el minuto uno que te conocí, conecté mucho con tus valores de marca, contigo como persona y agradezco muchísimo que hayas aceptado estar en esta iniciativa, que además nos estás regalando, aparte de consejos maravillosos que estamos todos apuntando a fuego, también nos regalas tu tiempo, que es lo que yo siempre digo que es algo que no vuelve. Ujú. Sí. Y tenemos que saber a quién le regalamos ese tiempo, con quién compartimos, ¿no? Esos momentos. Y quiero, Elena, que nos digas dónde te podemos encontrar.
Pues bueno, me podéis encontrar en elenasacoe.com, en la web, en el canal de YouTube que tú también has mencionado, en Elena Sacoe, en Instagram como Elena Sacoe, en la orilla de las historias con el podcast y en el correo elenasacoe@gmail.com. Ahí me tenéis para simplemente a lo mejor decirme lo que os ha aportado esa entrevista maravillosa con Laura, que has tenido un currazo tremendo en prepararlo todo. Se nota todo el mimo, todos los audios que hemos compartido y que eres súper, súper generosa y yo encantada de dedicar ese tiempo a personas como tú que se lo Claro. ocurran tanto y le ponen tanto cariño a todo. Muchas gracias. Sí, porque hay que decir que Elena y yo somos de audios, Sí. de enviar audios. Y toda la información para conectar contigo, Elena, yo la voy a dejar en la cajita de info y así el que quiere, la que quiera, solamente con clicar puede navegar por las distintas redes y vías para conectar contigo. Genial. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti, Laura. Un Un besazo beso. enorme. Hasta pronto.